Entonces, como les comentaba, podemos identificar entonces que el peso en este caso se viene presentando con una acción que va dirigida siempre hacia abajo, como lo estábamos viendo ahorita en las simulaciones. Me disculparán que no alcancé a grabar, sí, pero igual no me acordé y pues quería que todos hayan llevado esa participación de la simulación en P. Bueno, pero de aquí podemos rescatar eso, ¿no? Independientemente si usted voltea un objeto como este, si quedó, por ejemplo, un carro se volcó, siempre, si se volca una bicicleta, lo que sea, una persona está con la cabeza hacia abajo, pues siempre le va a mostrar que el peso está dirigido hacia abajo, que eso es indiscutible y sabemos que eso se representa con la letra W y está asociado, como le dijimos, el producto de la masa por la gravedad, como lo quieran ver, masa por gravedad o mg. Ahora, hacia arriba de todos los cuerpos existe una fuerza normal, entonces como por ejemplo en este caso, en el simulador, todos los objetos tienen una fuerza que es ascendente, que hace que por ejemplo no se hunda esta persona sobre el piso. Si no existiera una fuerza hacia arriba, pues de sentido lógico y común, entonces esta persona se hundiría como si estuviera en una arena movediza, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque pues no estaría compensada en el eje vertical la fuerza, pero en este caso, como hay una fuerza que está hacia arriba, ascendente, y otra hacia abajo, entonces mire que es tan complejo que las dos prácticamente se aniquilan, como si se cancelaran las dos, ¿sí? Y a eso es lo que nosotros llamamos una fuerza normal y está dirigida siempre hacia arriba. En el caso de cuando ya se sale del esquema horizontal el cuerpo, mire que ya la fuerza normal ya cambia, ¿sí? El peso aquí en este caso va hacia acá abajo siempre. La fuerza normal aquí se equilibra es con una componente del peso. Mírela, aquí está. No es con todo el peso, sino con una componente que actúa en el eje vertical. Y la tensión, bueno, igual que, perdón, aquí me faltó, la normal también se simboliza con la letra N, no la vayamos a confundir con, la normal es una N con el símbolo de los newton, ¿no? Y la tensión también es otra fuerza que lo genera generalmente una cuerda, un cable, ¿sí? Una tira que ala, digamos, un objeto, un cuerpo, entonces ahí se genera una tensión. Aquí está formado por un ángulo y acá está tensionada por una cuerda que está sujeta, digamos, a un techo, una superficie de la parte de arriba. La tensión también se simboliza con la letra T y las unidades de medida también son newton, porque, repito, es una fuerza. Y lo que hablábamos ahorita, la fuerza de rozamiento, ¿sí? La fuerza de rozamiento sencillamente es la fuerza que se opone al movimiento. Entonces, como lo mirábamos en el simulador anterior, si me devuelvo acá la fuerza neta, no, por ejemplo aquí, dejémoslo aquí. Entonces, si yo le coloco una fuerza a esto, aplico una fuerza, entonces hasta ahí no se mueve, hasta que no rompa la fuerza de rozamiento. Ya empieza a moverse el cuerpo, ustedes ven que aquí empieza a moverse, hasta que realmente rompa la fuerza de rozamiento, la fricción, que es lo que estamos viendo acá en este caso, ¿cierto? Y aquí se ve más clarito eso. Voy a colocar una fuerza de rozamiento poquita y ya, ay, perdón, vámonos. Y entonces mire que ya empieza a ganar mayor fuerza y rompe con eso. Entonces la fuerza de rozamiento se va a expresar como μ por n. Pero ¿quién es μ y quién es n? Este μ es un coeficiente de rozamiento que bien sea estático es una cosa, o sea, cuando está quieto el cuerpo, ahí va a tener valores diferentes. Y coeficiente de rozamiento cinético es otro cuando ya está en movimiento. Esta fuerza de aquí es la fuerza normal, no es un newton, es la fuerza normal que acabamos de ver acá arriba. O sea, en palabra más, palabra menos, para encontrar la fuerza de rozamiento se simplemente multiplica la fuerza normal por el coeficiente de rozamiento, le está diciendo la expresión. Este coeficiente de rozamiento generalmente está oscilando entre el valor de 0 y 1. O sea, por ejemplo, la madera, el caucho, el vidrio, el hielo. Cada uno de ellos tiene un coeficiente de rozamiento cinético y estático que varía. La madera, antes, por ejemplo, estático, quieto, tiene un coeficiente mayor que cuando ya se empieza a mover. Cuando ya se empieza a mover el cuerpo, ya disminuye en un cierto porcentaje o valores. ¿Listo? Todo depende de lo áspero que sea la superficie. Y por aquí teníamos una situación, pues en este caso toca identificar hacia dónde es que se mueven los cuerpos, hacia la derecha, hacia la izquierda, esto es clave. En algunos casos no nos dice hacia dónde se mueve el cuerpo, pero cuando nosotros hacemos todo un análisis matemático,
Si la aceleración, por ejemplo, nos da positiva, quiere decir que va hacia la derecha. Y si da negativo, pues da a la izquierda. Eso ya depende mucho y ahí ya podemos decir hacia dónde es que se mueve el cuerpo. Si cae hacia acá o cae para el otro lado, ¿cierto? O sea, dependiendo de la polea del sistema como esté ubicado. Y de las masas, en este caso ya depende de las masas, porque aquí ya no estamos en cinemática, sino en la parte dinámica, o sea, lo que tiene que ver con las fuerzas como tal, entonces ahí ya entra en juego la masa de los cuerpos. Hay otro tipo de fuerzas, que es la fuerza elástica, en este caso lo que conoce como la ley de Hooke, que está asociada, digamos, a los resortes cuando uno los estira o cuando uno los comprime. Entonces, cuando usted estira un resorte y le sujeta una masa, pues el estado natural de los resortes, bien sea cuando usted lo estira o lo comprime, es que ellos quieran volver a su estado natural, o sea, estado de reposo. Todos tendemos al estado de reposo. Si usted no le dicen vaya a barra trapié, se queda ahí en la sala viendo televisión sentado juicioso, haciendo locha, ¿cierto? Vaya, estudie. Si no lo invitan a estudiar, pues usted no se va a mover. O sea, lo que dicen ustedes generalmente, ¿usted por qué mueve? Por inercia. Bueno, algo tendrá que hacer. No, tiene que haber un factor externo que produzca de movimiento. Ese cambio porque estamos hablando de las leyes de Newton en este caso. Entonces, ahí hay una fuerza que hace que eso se mantenga estirado o comprimido. Hay otro caso aquí que es importante ya a raíz de todo lo que distinguimos esas fuerzas, son los diagramas de cuerpo libre. Y los diagramas de cuerpo libre que me van a permitir a mí, que son siempre claves para nosotros solucionar problemas. Ellos van a hacerse uso o van a estar arraigados al plano cartesiano. Se van a establecer todas las variables que involucran ahí, tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. Entonces, por ejemplo, aquí, como en estos casos que tenemos, hay unas situaciones para que ustedes puedan verlo y finalmente dice que deje como indicado las fuerzas en medio de forma vectorial. Por ejemplo, en este caso, aquí es una cuerda, hay un ángulo, una masa y nosotros podemos identificarle que la cuerda está asociada a una tensión. Y la empezamos a sacar tanto en el eje horizontal como en el eje vertical algunos elementos, ¿cierto? Como los que ustedes ya conocen. Entonces, por ejemplo, la cuerda, listo. Vamos a suponer que el movimiento es hacia allá ahora. Entonces, identificaron las variables, ya empieza a aparecer aquí en azul el peso, que va dirigido siempre hacia abajo. En el eje Y también una fuerza que contrarresta el peso de color rojo, está indicada aquí que es la normal, de tal forma que el cuerpo no se hunde ni está volando, levitando, sino que está ahí. O sea que en el eje vertical yo no haría análisis de fuerza porque va a quemar tiempo cuando sé que esto no se está moviendo ni para arriba ni para abajo. Y nunca va a ser así, ¿no? A más de que usted coloque esos sobreimanes y empiece a levitar como los rieles de un tren de japoneses, ahí sí. Ahora, si el cuerpo empieza a moverse hacia acá, entonces mire que esta fuerza que ejerce la tensión, esta cuerda, hace o debe de ser suficiente para que rompa la resistencia que está generando la caja con respecto al piso y llegará un momento donde la fuerza de rozamiento, mira, aquí aparece y aparece con un signo negativo, que puede asumir negativo, ¿no? Y entonces estas dos fuerzas, la fuerza de rozamiento y la tensión en el eje X, son opuestas. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos decir? Que en el eje X la tensión en X es positiva, miren, aquí está, y la fuerza de rozamiento en X es negativa, entonces por eso me parece menos fuerza de rozamiento, porque va hacia el lado izquierdo. Esas son cuestiones convencionales y además el plano cartesiano así lo dice, ¿no? Lo que está de aquí para acá es negativo, de aquí para allá es positivo, hacia arriba es positivo, y lo que está de aquí hacia abajo es negativo, según eso, el peso. En el eje Y se compensa la normal, es positiva, lo que es el peso es negativo y la tensión en Y es positiva. O sea, miren que aquí esta tensión en Y más la normal hacen que se compense con el peso. Y vuelvo y repito, las componentes positivas, las variables positivas son la tensión en Y y la normal, que están también en Y. Y el peso, pues sí es negativo. Esas son las fuerzas que actúan tanto en el eje vertical como en el eje, perdón, sí, en el eje vertical como en el eje horizontal acá. Aquí se da un ejemplo claro de cómo tomar la descripción de este diagrama de cuerpo libre. Aquí hay dos masas, ¿sí? Al soltarse, la masa 1 se mueve para la derecha y la masa 2 baja, o sea que este movimiento iría hacia acá abajo. Y desde ahí empezamos a sacar diagramas de cuerpo libre. Vean, entonces se traza el plano cartesiano, X, Y, para la masa 1 y para la masa 2 lo mismo, X y Y. Los dos objetos tienen peso, sí, claro que sí. Masa 1, masa 2, desde peso 1 y peso 2. La masa 1 tiene normal,
pero la masa 2 no, porque no descansa encima de algo, ¿cierto? Solo cuelga. Entonces lo que esto tiene es una normal y lo que tiene aquí que hace que se compense de pronto con el peso es una tensión que genera esta cuerda. Mira, aquí va a aparecer en verde que la tensión en la cuerda es la misma. O sea, si aquí ejerce, por ejemplo, 5 newtons de tensión, acá también tiene que ejercer 5 newtons de tensión, ¿sí? Bueno, si el sistema tiene dos cuerdas diferentes, debe tener tensión 1 y tensión 2. Ojo, la masa 1 roza sobre la superficie, la masa 2 no roza, así que solo hay fuerzas de rozamiento en la masa 1, como en este caso. Ya, por ejemplo, aquí la fuerza de rozamiento solamente está presente aquí, por eso aparece ese color del vector. Acá no hay fuerza de rozamiento porque no hay contacto con la superficie, el cuerpo está colgando, ¿sí? Eso es lo que teníamos que identificar aquí. Ahora, analizando los ejes X y Y para cada uno de ellos, entonces para la masa 1 encontramos que la fuerza de rozamiento es negativa porque va sentido contrario hacia donde va el movimiento. La tensión ahí es positiva, esta que va hacia acá. En el eje Y la masa 1, en este caso el peso es negativo porque va hacia abajo y la normal es positiva. Para la masa 2 hacemos lo mismo. En el eje X no hay fuerzas, miren. Pero en el vertical sí hay fuerzas, que es el peso y la tensión hacia arriba. Mírenlo. ¿Listo? Aquí vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre de la tarea de ustedes. Hacer un diagrama de cuerpo libre para estas tres masas de ese objeto, ¿sí? De este y de este otro. Aquí se nos corre un poquito este otro, aquí y acá. Es sencillamente ubicarles, por ejemplo, aquí colocarle que hacia arriba aquí está la normal, aquí toda la cuerda lo que está en negro es la tensión, los pesos, peso 1, peso 2 y pare de contar. Aquí tocaría que definir ustedes para dónde coge el movimiento. Si el movimiento es hacia la derecha, pues entonces la fuerza de rozamiento sería pues, negativa, estaría hacia acá, ¿cierto? Bueno, eso sería como el para ese esquema. Para este aquí el peso en ambos casos va dirigido hacia abajo. Entonces, ojo, aquí el peso, vamos a insertar aquí un momentico para que ustedes las formas, vamos a tomar voy a tomar un vector aquí algo ordinario y una flecha como esta para que ustedes, miren, el vector peso va aquí. Lo mismo este otro señor. Vamos a copiarlo. Si tiene la misma masa, el peso sería igual, pero como en este caso veo que esta masa es mayor, entonces el peso de este tiene que ser menor, vectorialmente, ¿no? Como magnitud. Listo. La normal aquí sí tiene, pero la otra normal sí no, la otra masa normal sí no va a tener, entonces la normal iría como por ejemplo aquí así, como porque tiene que quedar la normal perpendicular a la superficie, ¿listo? Para este. Y cambiémosle como de color porque pues ese color realmente no debe ser el mismo, dejémoslo rojo. Listo. Si el cuerpo va hacia acá abajo, entonces, ojo, esa tensión que está generando la cuerda, entonces aquí tiene que mirarse dos cosas. La tensión aquí, si vuelvo y repito, si el cuerpo viene bajando todo, le ganó esta masa y trajo hacia acá, entonces la tensión va dirigida hacia acá abajo, ¿sí? Y la fuerza de rozamiento de este, como el cuerpo va hacia abajo, entonces la fuerza de rozamiento iría hacia allá. O sea, sería, a pesar de que está hacia el lado derecho, pues sería tomada negativo porque siempre se opone al movimiento, la fuerza de rozamiento. Listo, tengan en cuenta eso. Y aquí podríamos colocar una nueva, bueno, otro elemento de estos, control C, copiémoslo. Aquí sería otro vector. Pues en este caso yo lo voy a dejar más delgaditico y dejémosle de un color diferente, que me indicaría de que esto es, dejémoslo amarillo. Esto es la tensión, ¿listo, muchachos? Control C, control B. También acá mismo se presenta porque estamos hablando de la misma. Ahorita no lo puedo mover, ya no me da la flechita. Ya apareció. Está tan pequeñito que no se deja ver. Bueno, aquí así. Y ahorita sí, adelgacémoslo y llevémoslo acá. Esta es la tensión, ¿listo? Que es la misma en toda la cuerda. Algo así tienen que hacer como el esquema para que representen. Por lo pronto quiero que hagan eso solamente acá.
Listo, lo mismo hacen para este otro. Entonces, aquí les dejo este referente, muchachos. Cualquier duda, pues con mucho gusto yo estaré aquí presto para resolver. Ya con ello pueden hacer, digamos, como una entrega parcial de este trabajo. La siguiente guía viene asociado ya mucho a la parte práctica ya de solucionar problemas en el plano inclinado. Dirán ustedes, ¿para qué me sirve eso? Sí tiene aplicaciones, muchachos. Uno no le encuentra utilidad porque por uno en la vida práctica así de la calle, por decirlo así, el común, pues no se le ve el sentido a ello, pero sí, por ejemplo, nomás va a traer usted una ladrillera a ver qué pasa si no, por ejemplo, no maneja muy bien estos, no hace bien el cálculo para estos pesos y todo ese movimiento que tenga que transportar, por ejemplo, arena, greda, material en las bandas, pues le puede dañar, puede provocar hasta un accidente si no hace bien los cálculos como tal, resistencia y todo ello. Sí, en construcciones todo esto es fundamental. Para subir nomás un balde de mezcla, digamos un tercer piso, tiene que hacer cálculos también de cuánto es la tensión que puede generar la cuerda para que no le reviente con esa cantidad de masa y no pueda ocasionar algún accidente. Todo eso todo hay que calcularlo y esa es la funcionalidad, mi ingeniero, para que por ojo tienen que ganar bien porque precisamente son los que tienen que llevar la vocería y saben todo el proceso. Entonces, muchachos, cualquier cosita, pues con mucho gusto, yo dejo aquí entonces